Arrancamos entonces. Gracias por sumarse, gracias a Laura, que hoy vino a atender este espacio de microtaller en vivo para encontrarnos con otros profes de UNL. Bueno, el microtaller de hoy se llama Diseño de experiencias, aportes de una propuesta de enseñanza híbrida y colaborativa. Va a estar a cargo de la magíster Laura Badela, profesora de la FADU. Ella es magíster en didáctica específica por la FUC, licenciada en Diseño de la Comunicación Visual por la FADU, actual directora de extensión de la FIC-UNL y tiene a cargo el área de cultura científica. Así que bueno, para no demorar más, la dejamos a Laura. Gracias por sumarse. Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla. Primero. ¿Se ve bien? Sí, Laura. Bárbaro. Bueno, antes que nada también agradecerles al equipo del CEDIT, en especial a Ale, a Flor, a Mechi, a Pame, por la invitación y bueno, por también seguir con esta iniciativa, ¿no? De los microtalleres, de espacios de encuentro para poder hablar un poco de cuestiones, digamos, vinculadas, ¿no? a la educación, la tecnología, la enseñanza, etc. Y bueno, y en relación, digamos, a la propuesta concreta que traigo para contarles, tiene que ver con el relato de una propuesta de enseñanza específica, ¿no? En la que me interesa aportarles, digamos, algunas claves para poder pensar, ¿no? En el campo del diseño, en las disciplinas proyectuales, de carácter híbrido y colaborativo. Y que me parece que también es relevante en términos de pensar esta propuesta, que ahora les voy a contar un poco más sobre ella, ¿no? En estos escenarios que nos encuentran, ¿no? Hoy, digamos, estos escenarios caracterizados por la hibridez, por esta posibilidad que tenemos de combinar lo virtual y lo presencial. Para contextualizar un poco de dónde viene la propuesta que traigo para contarles, tiene que ver con que el año pasado, bueno, presenté y defendí mi tesis de maestrías en didácticas específicas, que la investigación se orientó precisamente a la incorporación de las TICs en las disciplinas proyectuales, en la FADU, UNL, en donde en líneas, digamos, muy generales, el recorrido focalizó en el valor y sentido pedagógico, ¿no? de estas tecnologías, es decir, cuáles eran los alcances, las limitaciones y las posibilidades de uso en las prácticas de enseñanza y en la construcción del conocimiento disciplinar, que en nuestro caso, digamos, en las disciplinas proyectuales, es precisamente el proyectual. La tesis, como todas las tesis, digamos, de posgrado, se pueden consultar en el repositorio de la UNL, así que cualquier cosa también ahí está disponible esta publicación. Y lo primero que me gustaría hacer es presentar la propuesta de enseñanza que traigo, ¿no? Que fue el caso de estudio de mi investigación, y que fue el taller virtual DISUR del año 2019. El DISUR, para quienes no conocen, es la red de carreras de diseño en universidades públicas latinoamericanas, de la cual la UNL, a través de la FADU, forma parte. Y también la otra particularidad es que en el 2019, y por primera vez, la FADU-UNL estuvo a cargo del taller, asumiendo, ¿no? la coordinación general. El taller virtual DISUR es un taller a distancia y en red, que se enmarca en una serie de actividades que el DISUR organiza antes del Congreso Latinoamericano de Diseño. Se trata de una propuesta basada ya en el taller virtual Arquisur, que es una red parecida pero de las carreras de arquitectura, y que tiene por objetivo explorar formatos virtuales en el ámbito académico proyectual. Cada uno de estos talleres plantea una problemática específica que tiene que ver con el tema que se va a abordar en el Congreso, que es una temática que revista actualidad, que es de relevancia disciplinar, y que en esta edición 2019
fue la de diseño y género en Latinoamérica. También otra de las cuestiones es que el taller virtual está dirigido a estudiantes y docentes de las distintas unidades académicas que son miembros del DISUR. Y acá en esto de las distintas unidades académicas es donde radica la particularidad y riqueza, digamos, de este tipo de iniciativas. Porque se construye un espacio de intercambio, ¿no?, colaborativo entre docentes y estudiantes que son de distintas disciplinas, por ejemplo, diseño de comunicación visual, diseño gráfico, diseño indumentaria, diseño industrial, etcétera, de distintas carreras y de distintas facultades de diseño de Latinoamérica. En esta oportunidad participaron facultades de un montón de universidades de la Argentina, y además también estuvo con la participación de UDELAR, digamos, de Uruguay, perdón. Y lo que tiene también de interesante es que esta posibilidad de encuentro permite precisamente poner en tensión, en términos de contrastar, de debatir, de conocer, distintos enfoques, miradas y contextos que versan, ¿no?, alrededor de la concepción del diseño y de los modos de enseñanza. La propuesta, esta particular, digamos, que se desarrolló en el 2019, y que también se diferenció un poco de las anteriores, tuvo la particularidad de que integró una serie de plataformas y que realizó encuentros sincrónicos. El taller se desarrolló a partir de 4 encuentros intensivos, que duró aproximadamente mes y medio. Contaba con un micrositio que estaba alojado en la web de la FADU, un aula virtual que fue la plataforma central del taller, y las videoconferencias para intercambios posiciones. Y también contaba con un grupo de WhatsApp para docentes, para algunas cuestiones, digamos, más urgentes y de comunicación e información. Esto me interesa recalcar 2 cuestiones. Por un lado, el equipo de coordinación que estuvo a cargo de la propuesta eran docentes de FADU, pero a la vez también eran parte del equipo del CEDIT, lo que permitió también poder pensar con naturalidad, digamos, con mayor naturalidad, ¿no?, dada la trayectoria que tienen en esto de poder integrar diferentes plataformas y poder utilizar el aula virtual, ¿no?, como espacio central para desarrollar un taller virtual. Y otra de las cuestiones que vale recordar es que el 2019 fue previo a la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que había un montón de docentes, estudiantes e incluso unidades académicas en donde todavía no estábamos, digamos, familiarizados con el uso de plataformas virtuales, y sobre todo con el uso, digamos, de la plataforma Zoom, que hoy ya nos resulta, digamos, como parte de nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Incluso cuando se desarrolló el taller, todavía permanecía esa dinámica de tener que ir a la facultad a presenciar la videoconferencia entre todos en un aula, digamos, que estaba dispuesta para ese fin, ¿no? Y por último, como para terminar de presentar la propuesta, me quiero referir a las actividades que se desarrollaron en el marco del taller. Por un lado, una práctica proyectual, en donde, digamos, se desarrolló una propuesta de diseño que permitiese visibilizar la problemática de género. Se incluyeron además 3 charlas con expertas y expertos invitados, y se generaron, ¿no?, instancias de intercambio entre los diferentes actores participantes, que esos intercambios se daban sobre todo durante los encuentros sincrónicos. En relación a la práctica proyectual, ¿no?, a la actividad central, digamos, que da sentido, ¿no?, al encuentro y a la propuesta, tenía que ver con diseñar primero una postal, ¿no? Cada grupo, los estudiantes se ponían en grupo, en general por unidades académicas, y cada grupo tenía que diseñar una postal
que aborde algún tema, digamos, vinculado a la cuestión de género. Una vez que se cumplía esa instancia, se hacía una suerte de sorteo, en donde se cruzaban las postales, se intercambiaban las postales entre grupos, y con la postal asignada, el grupo tenía que poder desarrollar un proyecto final que consistía en una propuesta de diseño de experiencia basado en ese recorte, ¿no?, que asignado, digamos, a partir de la postal que a uno le tocó. Entonces, en función, digamos, más o menos de el taller, ¿no? Como un poco para sintetizar, un taller a distancia en donde participan estudiantes, docentes de diferentes carreras y unidades académicas y universidades vinculadas al diseño, en donde se juntan en 4 encuentros intensivos a través, en este caso, sobre todo de un aula virtual, y de encuentros sincrónicos a través de conferencia, y en donde a lo largo de esos 4 encuentros intensivos tienen que resolver una práctica proyectual basada, digamos, en 2 fuertes instancias, una de diseño de postal, un intercambio y un proyecto de diseño. Entonces, en función de eso, me interesa, digamos, esta palabra, ¿no?, que propone Wasserman para definir el estudio de caso, ¿no? La posibilidad del desmontaje de una experiencia, ¿no? Cómo pensar este taller, ¿no?, o cualquier práctica de enseñanza como algo cerrado, ¿no?, como algo que se presenta como acabado, y empezar, ¿no?, a tratar de desarmar para, a partir de un análisis minucioso y riguroso, poder ver qué hay detrás, ¿no?, de esa propuesta de enseñanza. O sea, cómo se generó, cómo fue posible, ¿no?, que la inclusión de las tecnologías, ¿no?, y cómo o en qué medida esta inclusión de la tecnología habilitó situaciones de enseñanzas para el diseño. Eso fue un poco lo que a mí me motivó a poder mirar, ¿no?, a poder desmontar esta experiencia. Y en relación a eso me interesa, digamos, trabajar 2 cuestiones conceptuales, digamos, pero como para poder contextualizar, ¿no?, en términos teóricos de qué estamos hablando cuando hablamos de taller, y posteriormente cuando hablamos de inclusión genuina, sobre todo en las disciplinas proyectuales, ¿no? El taller es el espacio, digamos, sustancial y privilegiado, ¿no? Es ese contexto imaginario disciplinar que es necesario para la enseñanza del diseño. Es en donde se realiza la práctica proyectual, es en la que los estudiantes ponen en juego, ¿no?, ese proceso dialéctico de acción y reflexión, como dice Maceo y Romano. Y en donde esa interacción que sucede dentro del taller se hace a través de diversos lenguajes y modelos de representación para, un poco en términos, ¿no?, de Brunner, poder externalizar las ideas. También esta práctica proyectual, ¿no?, así como la práctica proyectual que veíamos que se proponía en el taller, posee ciertas lógicas que definen y trazan una serie de instancias o etapas, que es esta línea que aparece aquí, acá tengo el cursor, que aparece aquí, en donde estas series de etapas que no son lineales, ni tampoco tan sucesivas como se plantean ahí, incluso, digamos, revisten de mucha complejidad, porque el proceso, digamos, proyectual es también un ida y vuelta constante, ¿no?, pero que de alguna manera, en términos de enseñanza, permite un ordenamiento operativo, ¿no?, para poder orientar al alumno y uno como docente poder participar de ese proceso proyectual. Entonces, estas etapas permiten, digamos, a los estudiantes, al poder hacer un proyecto de diseño, empezar con un máximo nivel de generalidad, ¿no?, de pensar la propuesta, qué van a hacer, cómo la van a abordar, hacia una máxima definición, que es la resolución proyectual a la que pueden arribar.
Y el otro gran categoría, digamos, teórica, que incluso fue central en mi investigación, y de hecho, digamos, es parte del título, ¿no?, de mi tesis, tiene que ver con la inclusión genuina, categoría que propone Mariana Maggio desde, ¿no?, la tecnología educativa. Y Maggio propone esta categoría para poder mirar las prácticas de enseñanza, ¿no?, en especial aquellas que incorporan las TICs. En líneas generales, la inclusión genuina hace referencia a aquellas prácticas que reconocen el valor de las nuevas tecnologías en las tramas contemporáneas de los campos disciplinares. La inclusión de las tecnologías es genuina cuando se le otorga sentido educativo, es decir, cuando es entendida como modos de actuación, comunicación y conocimiento en relación con la práctica de enseñanza, y sobre todo con los fines que le dan sentido al acto de enseñar. Y en relación a esa definición, lo que hace, digamos, desde el plano de la práctica, es como que Maggio plantea esta categoría en términos desde el plano de la investigación, donde aporta, ¿no?, esta definición teórica, y desde el plano de la práctica, de cómo llevarla, ¿no?, adelante. Y en ese sentido lo que ella hace es proponer una serie de orientaciones, ¿no?, que le llama propuestas renovadoras, que lo que hacen es poder o posibilitar la construcción de un conocimiento original, como le llama ella, y el reconocimiento de los modos en que los objetos culturales operan como fenómenos que convocan a los estudiantes y las estudiantes. Entonces, y de estas propuestas también me permitieron, digamos, ponerlas en relación respecto, ¿no?, de esta propuesta de enseñanza que es el taller virtual DISUR. Sobre todo las dos primeras. La de motores creativos como interpretaciones curriculares, en donde lo que plantea Maggio tiene que ver que frente a esa colección, digamos, de contenidos que plantea el currículum, ¿por qué no pensar en seleccionar 3 o 4 motores, ¿no?, que ella hace referencia a relatos relevantes o lo que, de la cultura, o lo que Perkins llama tópicos generativos, y a partir de esos motores, ¿no?, abordar todos los contenidos o todos los temas de un campo, de una disciplina o de un área de conocimiento. La segunda tiene que ver con las producciones colectivas como articulaciones funcionales. Lo que ella plantea acá, también en directa relación con el taller DISUR, tiene que ver con poder hacer referencia a posibles articulaciones que puedan generarse con otras instituciones, con otras organizaciones, con otras carreras, con otras asignaturas, para poder pensar una producción con otros, ¿no?, esto de producción colectiva, ¿no?, poder pensar una producción que se abra, ¿no?, que se expanda más allá de lo que sucede en una determinada asignatura o en una determinada aula, y poder empezar a articular e interactuar con otros desde la cuestión interdisciplinaria y comunitaria. En este sentido también la producción colectiva asume rasgos muy fuertes en términos de pensarlo como un codiseño de experiencia, ¿no? Y después las otras dos, intervenciones comunitarias como de expansión de aula, en nuestra universidad tiene mucho que ver con lo que son las prácticas de extensión de educación experiencial, y las inserciones sociales y culturales como evaluaciones ecológicas tienen que ver con, ella lo que plantea es poder dar cuenta de criterios explícitos para juzgar aprendizajes hechos en contextos y con pleno sentido. Lo que ella dice es que por ahí lo que sucede es que las propuestas innovadoras no siempre contemplan la instancia de evaluación. Entonces, se da toda una propuesta, una actividad o una práctica que resulta, digamos, renovadora
o innovadora, pero al momento de evaluar se vuelve, ¿no?, a esa evaluación artificial de repetición y aplicación. Entonces, bueno, presentado el caso, presentado estos dos categorías, ¿no?, si se quiere, conceptuales, me gustaría ahora como poner esta idea de desmontaje del taller en términos de lo que, digamos, en contexto, ¿no? O sea, primero, cómo en ese 2019, caracterizado por la presencialidad, un 2019 prepandemia, ¿no?, en donde se desarrolla el taller virtual, y que de alguna manera anticipa, ¿no?, los escenarios que nos siguen, ¿no?, los escenarios que empiezan a suceder a partir del 2020 con la pandemia. Y de algún modo el taller se presenta, digamos, como anticipando este 2020, ¿no?, de pandemia, en donde algunas de las prácticas, herramientas y usos que veíamos en el taller virtual, de repente se volvieron imprescindibles en este nuevo escenario, ¿no? En donde las clases pasaron a ser completamente virtuales, en donde particularmente en la FADU estábamos ante el desafío de pensar cómo hacer un taller que tradicionalmente siempre fue pensado presencial, cómo hacer del taller de diseño un taller virtual de diseño, ¿no? Y eso permite ahora el tercer escenario, ¿no? Estas son imágenes del año pasado, cuando recién volvíamos a la presencialidad. Cómo pensar esos aportes de un taller virtual que se dio en el 2019 en un escenario que hoy el componente clave es la hibridación, ¿no? En donde podemos ser capaces, después de lo que nos tocó, digamos, vivir en la virtualidad, de poder pensar, no sé si con cierta naturalidad, pero al menos poder ponerlo, ¿no?, en cuestión, y poder avanzar en algunas exploraciones respecto de poder combinar lo virtual con lo presencial. No nos resulta tan lejano. Y bueno, y esa cuestión de la hibridez fue lo que de alguna manera marcó este taller virtual, ¿no? Que fue caracterizado por ese carácter combinatorio e integrador que asume lo presencial con lo virtual. Y que implica, sobre todo me parece que ese es como el punto más relevante cuando pensamos en la hibridación, es cuáles son las funciones específicas que cumple cada una de estas modalidades para poder otorgarle sentido a la propuesta, ¿no? Entonces, en el caso específico del taller virtual, estas funciones tenían que ver con que en la virtualidad se presentaban, ¿no?, a través de la plataforma y de las videoconferencias fundamentalmente, los contenidos y recursos. Allí se hacían los intercambios entre facultades, se realizaban las puestas en común de las piezas y proyectos de diseño que propiciaban, ¿no?, la construcción progresiva de lo que era el hacer proyectual. Y en la presencialidad, en lo que se focalizaba, ¿no?, al interior de cada una de las unidades académicas, en la que cada grupo de estudiantes, bajo el seguimiento del docente, realizaba su propio proceso proyectual, ¿no? Podía, digamos, generar todas esas etapas que planteaba Maceo y Romano, para poder abordar tanto el diseño de postales como el proyecto de diseño. Entonces, en este caso, la presencialidad era lo que garantizaba la concreción de la práctica proyectual, mientras que las instancias virtuales lo que permitía era el encuentro, ¿no?, de personas desde lugares remotos que, como dice
Búrbules y Calister, ¿no? Que jamás podrían interactuar cara a cara, o podrían hacerlo pero de un modo diferente, ¿no? Eso es como la riqueza y la gran clave que tiene la virtualidad, o al menos la tuvo, digamos, en este taller. Y después me interesa también esta cuestión, ¿no? De cómo el carácter combinatorio tiene que ver con ese como una suerte de iconito que va y viene, ¿no? De cruce, en donde uno necesita los contenidos, pero después va hacia la presencialidad, y con esos contenidos empieza a idear, ¿no? su propuesta, y después eso vuelve, ¿no? a la plataforma virtual para poder hacer el intercambio, ¿no? Con el resto de compañeros y compañeras, con el resto de los docentes, y así sucesivamente. Entonces, volviendo a esta idea de Wasserman, y un poco contando, ¿no? de qué se trató este desmontaje, específicamente en lo que fue el estudio de caso, ¿no? del taller virtual en mi tesis, lo que me permitió ese desmontaje fue poder ver una serie de aspectos o situaciones que son en las que se vieron habilitadas, enriquecidas, potenciadas o transformadas, ¿no? por la tecnología. E incluso también me permitió ver algunos desplazamientos o algunas derivaciones de la tecnología, y por supuesto también algunas dificultades, digamos, ¿no? Y todos esos aspectos o situaciones que ven aquí alrededor, los agrupé en 4 grandes tópicos, ¿no? El ambiente virtual, que tiene que ver con esa integración de plataformas, con las estrategias de enseñanzas que se dieron en la virtualidad a lo largo de esos 4 encuentros intensivos, con la práctica proyectual, que esto tiene que ver con la especificidad, ¿no? de la didáctica del proyecto en nuestro caso, y con la evaluación. Y de este universo para este encuentro, seleccioné algunos aspectos, digamos, que me parece que son como los más relevantes, y que también son los que por ahí se pueden como extrapolar a otras didácticas específicas, ¿no? o a otras áreas de conocimiento. Sobre esto sí me parece hacer una breve aclaración, que es, digamos, tanto este esquema como estas aperturas no está en mi tesis, es algo que preparé específicamente para este microtaller, que bueno, que surgió de poder revisar, de poder volver sobre lo que había planteado en la tesis, y me pareció interesante, ¿no? esta cuestión de poder conectar, ¿no? de poder conectar estos aspectos, de ver cómo un aspecto se puede nutrir de otros, y cómo, digamos, empiezan a complejizarse, ¿no? esas relaciones, para poder generar diferentes diseños de experiencia en la enseñanza, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, cuando elegimos uno? Bueno, y demás. Me puse como un poco a trabajar en estos diagramas, que por supuesto es una primera aproximación, porque bueno, surgieron para este taller, así que también me gustaría, yo en lo personal, seguir profundizando. Bueno, voy a recorrer rápidamente esos 6 puntos. El primero, que tiene que ver con el aula virtual. Acá me gustaría, digamos, presentarles, ¿no? el aula, que fue el espacio central en donde se desarrolló el taller, o sea, no solo la práctica, sino el taller de diseño. Y lo que vemos acá es como el desarrollo completo del aula, ¿no? Pero en realidad, a lo largo o a medida que el taller avanzaba, estas diferentes secciones, que eran las pestañas, ¿no? se iban activando a medida que sucedía este avance. Y cada una de estas secciones, a la vez al interior, se iba enriqueciendo con diferentes materiales en cada encuentro.
Un poco este esquema, ¿no?, cuenta qué tipo de contenidos había en el aula, cómo era el tratamiento de esos contenidos, y cuáles eran los contenidos, digamos, que estaban, una vez habilitada, digamos, la sección, y cuáles se publicaban a posteriori de cada encuentro. Y esto, lo interesante es poder ver en esto de poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para que un taller presencial se vuelva virtual? O cómo podemos capitalizar, o qué son aquellas cuestiones que tienen que ver con la esencia, ¿no?, con la naturaleza de un taller presencial, que podamos de alguna manera traerlo hacia la virtualidad. Y en el caso del aula virtual, la relación tiene que ver con volvemos a las etapas, ¿no?, del desarrollo del proceso proyectual que plantean Macedo y Romano, y que de alguna manera encontraron relación con el modo de organizar el aula virtual, que tenía que ver con, digamos, con esa lógica orientadora, ¿no?, de plantear una primera sección que tenía que ver con los materiales referidos a la ideación, ¿no?, a las instancias iniciales del desarrollo proyectual, y cómo a medida, digamos, que se iban activando las pestañas y se iba llenando o cargando de información el aula, se iba, ¿no?, avanzando en ese proceso. El otro punto que me parece interesante de poner de relevancia, digamos, es la posibilidad que tuvo este taller, y que además fue, digamos, como la primera vez que sucedió esto, y que me parece que marcó también un antecedente para los próximos talleres virtuales de TISUR, esta posibilidad de construir un espacio polifónico de voces, ¿no?, en donde se invitaron expertas y expertos que aportaron, ¿no?, desde sus campos disciplinares y de acción, diferentes miradas en relación a la problemática de género. Y eso en las disciplinas proyectuales es muy importante, porque digamos, los proyectos de diseño fundamentalmente, o cualquier, digamos, trabajo que tenga que ver con el desarrollo de un proyecto de diseño, tiene que ver con resolver, de alguna manera, alguna problemática o alguna cuestión no deseada. Y esa problemática o cuestión no deseada es, que opera, digamos, como pretexto, siempre necesita de un análisis profundo, ¿no? Entonces, en este caso uno puede saber, por ejemplo, mucho para diseñar una postal, o sea, los estudiantes pueden estar formados y tener las herramientas para diseñar una postal, para avanzar o para proponer y pensar un proyecto de diseño, pero ¿qué pasa, digamos, con la problemática de género, que era sobre lo que tenían que hablar? Entonces, poder traer estas voces expertas para poderles dar un marco, ¿no?, al trabajo que tenían que hacer, es una cuestión, digamos, no menor en las prácticas de diseño. Y en el caso particular de estos encuentros, también las conferencias fueron pensadas como en un orden lógico, ¿no?, que permitió este recorrido recorrer, digamos, la problemática desde lo teórico a lo práctico, ¿no?, a lo que es netamente proyectual. El primer caso, digamos, la primera charla que estuvo a cargo del programa de género, Sociedad y Universidad de la UNL, fue una charla que dio una aproximación, ¿no?, dio como un primer marco teórico respecto de aquellas definiciones relevantes que versan alrededor de la problemática de género. La segunda conferencia, que estuvo a cargo de la profesora Griselda Fressler, que es de la FADU de la UBA, y que es un referente directo y específico de la temática diseño y estudio de género, como se llamó su charla, abordó el núcleo central de la propuesta, ¿no? Y por último, fue convocado el colectivo Periódicas, que relató su proyecto, y que ellas mismas se definen como comunicación feminista del litoral santafesino,
y en este caso actuó como el caso de referencia concreto y real que compartía rasgos comunes con el proyecto de diseño que los y las estudiantes debían, digamos, realizar a lo largo del taller, ¿no? O sea, como desde lo teórico hacia lo proyectual fueron planteadas y propuestas estas charlas. Y en términos de como más cuestiones vinculadas a la enseñanza, ¿no? También pude como notar una derivación tecnológica, ¿no? Respecto de incluir este espacio polifónico de voces, de esta posibilidad de invitar voces expertas que no participaban de la propuesta, ¿no? Y una de las cuestiones que en ese sentido me interesa mirar, digamos, o al menos compartir con ustedes, es pensar otras maneras de la clase magistral, ¿no? Esa estrategia que es de las más tradicionales en los rituales del taller, y de los talleres de diseño en particular, en donde la tecnología, ¿no?, en este caso, habilitó poder pensar una clase magistral que no necesariamente esté a cargo de docentes que forman parte de la propuesta, o lo que comúnmente sucede, una clase magistral a cargo de la persona titular o adjunta de la cátedra, ¿no? Y en lugar de eso, poder pensar una clase magistral como posibilidad de traer otras voces, que incluso son más expertas en aquella temática que opera, ¿no?, como motor creativo, que opera como pretexto de la propuesta proyectual. Y la otra derivación que me pareció también muy importante, sobre todo en las carreras de diseño, que fue la posibilidad, digamos, al convocar al colectivo Periódicas, de poder mostrarle a los estudiantes otros modos emergentes del diseño, ¿no? Me refiero por ahí a cómo lo plantea Mancini, cuando habla, digamos, de esta cuestión en términos de innovación social. En donde también, lo mismo, tradicionalmente por ahí se piensan proyectos de diseño para proponerle a los estudiantes que tienen que ver con cumplir con esa condición de resolver algo para alguien, ¿no? Para un cliente, o para quien fuera, para una institución, o para una organización, o lo que fuere. Y la particularidad que tiene este colectivo Periódicas, ¿no?, y que resulta relevante, es poder decir, bueno, ¿qué pasa si no resolvemos algo para alguien? Y en lugar de eso, se propone una propuesta, digamos, de diseño, que precisamente nace del intercambio con otras personas que comparten esos mismos intereses, ¿no? Acá este colectivo, hay comunicadoras, periodistas, fotógrafas, diseñadoras, etcétera, que tuvieron, ¿no?, un interés común, y a partir de ese interés común generaron, ¿no?, un emprendimiento o lo que fuere, pero vinculado, digamos, a una cuestión que no necesitó resolver algo para alguien, sino que nació de ese propio interés, y trabajan de manera colaborativa desde cada una de sus especificidades, y que incluso lo convierten en un modo de vida. Entonces, eso también me pareció importante, ¿no?, para poder pensar cuando organizamos esas consignas de trabajo o esos temas a trabajar en los talleres, bueno, pensar estos modos emergentes. Y otra cuestión tiene que ver con el registro en el aula, y aquí lo que me interesa ver son esos 3 puntos que están allí, ¿no? Por un lado, esto de poder volver sobre el registro de clase, esto es algo que ahora, digamos, después de haber transitado la virtualidad plena, se nos vuelve, digamos, como más natural, pero bueno, en ese momento era también algo para pensar y detenernos. Y en esta cuestión de poder volver sobre el registro de la clase, también hay una cuestión
que abre, digamos, a tener que al menos pensar de que para el docente también implica poder ver el modo en que expresar y presentar las ideas, ¿no? O sea, no es lo mismo dar una clase en la presencialidad, en donde el único registro por ahí que queda es el apunte que toman los y las estudiantes, ¿no? En este caso queda registrado, y entonces, bueno, para el docente también implica ver o guionar, ¿no? Esa presentación, esa clase que va a quedar grabada. Por otro lado, esta cuestión de que el registro permite evidenciar la trazabilidad de los procesos, ¿no? O sea, permite registrar las propuestas proyectuales de los estudiantes, permitió el registro de las charlas de los expertos, permite dejar asentados los comentarios en los foros, permite que los y las estudiantes puedan repasar las consignas y condiciones de trabajo constantemente, permite tener materiales y recursos a disposición e incluso poder seguir, digamos, alimentando esos materiales para la enseñanza. Bueno, el registro, en este caso de taller virtual, también se hacía el registro fotográfico de cada encuentro y se compartía a través de los tableros digitales. O sea, todo eso que posibilita, ¿no?, el seguimiento, el rastreo de ciertos procesos, no solamente proyectuales, sino también procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y que después permiten volver sobre eso para poder ver qué pasó, ¿no? Y poder reflexionar sobre la práctica. Y por último, que esto sí tiene que ver puntualmente con el taller virtual DISUR, esta posibilidad, ¿no?, de construir un campo semántico. Esta imagen que vemos acá era un tablero digital en donde cada grupo de estudiantes subía su postal. Y eso generó, ¿no?, ese poder registrar la visualización simultánea de postales, ¿no?, y que eran de contexto diverso, porque tenemos, por ejemplo, una postal que es de UNL Santa Fe, y al lado una postal de San Juan, y al lado una postal de Montevideo, y así sucesivamente. Entonces eso permite también dar cuenta de la escala extraordinaria, ¿no?, que tienen este tipo de iniciativas en el marco, digamos, de propuestas extracurriculares para los y las estudiantes, ¿no? Y bueno, que son otras formas de pensar la posibilidad, digamos, de poner en otros contextos, ¿no?, a los estudiantes y que puedan intercambiar con otros modos, con otras miradas u otros modos de ver, en este caso, la problemática o la cuestión de género. Y esta cuestión del tablero nos lleva a algo que también es muy propio de las disciplinas proyectuales, que tiene que ver con la enchinchada, ¿no? Que es un instrumento clásico para las correcciones grupales, ¿no?, que se hacen tanto entre docentes, pero también entre pares, ¿no? La enchinchada es como un momento que es fundamental en el desarrollo, digamos, de los proyectos y trabajo de diseño, porque permite revisar los obstáculos y aciertos, y también permite poner, digamos, de manifiesto la total producción que se está realizando y cómo podemos reflexionar críticamente sobre ello. Y lo que se da es, en esto de pensar, ¿no?, en términos de hibridación, qué pasa con la enchinchada presencial y qué pasa con la enchinchada virtual, ¿no?, que son diferentes y que podemos pensar cómo poder aportar unas y otras, ¿no?, qué capitalizar de unas y otras. Entonces, por ejemplo, la enchinchada presencial es una enchinchada efímera, o sea, el día de la enchinchada, los estudiantes van, cuelgan su trabajo, terminamos, descuelgan, y ese momento, digamos, de presentación y exposición finaliza ahí. En cambio, en la virtual, bueno, queda permanente en estos
tableros digitales en donde uno puede volver, digamos, sobre esa instancia del proceso. Y otra cuestión que también hay es esto de qué pasa con la circulación de la palabra, ¿no? En el caso de la enchinchada presencial, bueno, se da en ese mismo momento, mientras que en la virtual necesitamos además digamos, bueno, en la plataforma Zoom, o sea, de una videoconferencia para poder trabajar, compartir, digamos, pantalla con el tablero digital y a partir de ahí, digamos, generar el intercambio. Y después esto que veíamos también en los registros, ¿no? Sobre todo, digamos, en lo que sucede en el rol del docente. En las enchinchadas presenciales, bueno, los comentarios, las sugerencias, las devoluciones que se hagan, quedan en el plano de lo verbal, y también, y el registro queda a través de los apuntes, mientras que en la virtual, bueno, hay que pensar en comentarios escritos, ¿no? Entonces hay que pensar qué escribir, cómo escribirlo, ¿no? Qué expresamos, cómo lo presentamos, etc. Y en relación a eso, otra de las cuestiones que vimos, ¿no?, en el taller fue la cuestión de los intercambios. Que, digamos, no fue muy distinta a lo que por ahí nos sucede, digamos, como docentes, o nos ha sucedido, sobre todo en la virtualidad, que tiene que ver con que por ahí no llega a ser la mejor aliada en términos de que, bueno, tenemos esa experiencia de que no contestan del otro lado, de que la cámara está apagada, de que no sabemos si nos están escuchando. Entonces esas dificultades para que la palabra circule, bueno, también fue una cuestión que se detectó en el taller virtual, digamos, fundamentalmente por parte, digamos, de los y las estudiantes que por ahí no se animaban a hablar, y más, digamos, en un caso como este, en donde de repente en 4 encuentros intensivos es ese único momento, digamos, para conocer al otro, ¿no? Pero bueno, yo tuve la oportunidad de hacer entrevistas tanto al equipo de la coordinación como a docentes que participaron del taller, y fue interesante que surgieron ideas propositivas que dan cuenta, digamos, de esta preocupación y de un interés por enriquecer este tipo de instancias. Y si nos retrotraemos al 2019, ¿no?, donde la videoconferencia era algo nuevo, lo que sucedía ahí con los intercambios es que fundamentalmente se hacía evidente ese pasaje de lo presencial a lo virtual, no era ni mucho menos directo ni natural, ¿no? Entonces se generaba lo que Scolari dice, una topología diversa y desigual de actores alfabetizados digitalmente, ¿no? No todos tenían la misma avidez o el mismo manejo de las herramientas, ni la misma comodidad para desenvolverse virtualmente. Y ya para ir terminando, también otro de los aspectos interesantes de esta propuesta fue la cuestión, ¿no?, la práctica proyectual en clave colaborativa, ¿no? Cómo se generaba, ¿no?, una acción colectiva alrededor, digamos, de una consigna que tenía que ver con esto que ya dijimos al principio, ¿no?, de diseñar una postal, de intercambiarlas, y a partir, digamos, del recorte específico que tocaba con la postal asignada, desarrollar un proyecto final que era una propuesta de diseño de experiencia. Estas imágenes acá ilustran más o menos digamos, todo lo que fue ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el grupo de UNL diseñó esta postal, a ese grupo de la UNL le tocó la postal de UDELAR. Con esa postal hubo una instancia en donde el grupo de estudiantes tenía que realizar una exposición grupal que se hacía a través de
videoconferencia, en donde era el grupo de estudiantes quien, bueno, hacía un análisis y reflexión sobre lo que la postal asignada creían que podía decir, o lo que podían rescatar, digamos, de la postal para su proyecto, generaban el proyecto y después en el congreso, propiamente dicho, hacían la presentación pública de ese proyecto final. Y de hecho me interesa centrarme en esa cuestión, ¿no?, del intercambio de postales y lo que eso genera para poder enfatizar ese carácter colaborativo de la propuesta, ¿no? Como esa pequeña acción de decir, bueno, en un momento dado de la práctica, que intercambien las postales y que este grupo trabaje, digamos, con la postal de otro. Y eso me parece relevante en términos de que ese intercambio implica recuperar las ideas sustantivas que otros pensaron, ¿no? Que otros pensaron y que en este caso son de otros territorios, de otras disciplinas, y que se trata de que un grupo de estudiantes pueda reconocer lo que otro grupo de estudiantes pensó en relación a la problemática de diseño y género. Y ese desplazamiento entonces posibilita lo que es la evaluación entre pares, que es algo interesante, digamos, a explorar, y a la vez poder tomar distancia del propio proyecto, ¿no? De poder descentrarse de uno mismo. Suele pasar, y bueno, pasa también en las enchinchadas, en donde es mucho más fácil, si se quiere, poder criticar, ¿no?, en el buen sentido, el trabajo de los y las compañeras, pero no es tan fácil poder criticar el propio proyecto, ¿no? Entonces, cómo este tipo de práctica de intercambio permite generar esos pequeños movimientos, ¿no?, para que sean los propios estudiantes los que puedan reflexionar sobre sus propios trabajos y sobre los de otros. Y finalmente sobre la evaluación, dos digamos, consideraciones que tienen que ver con, bueno, con esta instancia, no solamente digamos con esta instancia, en términos de que, por eso puse evaluación formativa, porque así como sucede en los talleres, la evaluación no solamente se da al final, ¿no? Esto que hablaba Magio de la evaluación artificial en términos de que aparece como desligada o desvinculada de todo lo que pasó anteriormente. Y en los talleres de diseño, fundamentalmente esa evaluación se da en todo momento, ¿no?, en todo ese acompañamiento que el docente hace a lo largo del proceso proyectual con los y las estudiantes, ¿no? Entonces, lo que sí, la particularidad, digamos, que tuvo en este caso, es que esta posibilidad de darle a los estudiantes que después de un taller virtual, ¿no?, de 4 encuentros intensivos virtuales, darles la posibilidad de que asistan al congreso, ¿no?, que se desarrolló en Misiones, en Oberá Misiones, darle esa posibilidad de estar ahí, ¿no?, con sus pares, con docentes, fue también darle la posibilidad de un primer involucramiento en la investigación, ¿no?, porque estos grupos de estudiantes tuvieron que presentar, tuvieron que hacer una suerte de ponencia, tuvieron que pensar una presentación para exponer frente a pares y frente a docentes y recibir devoluciones sobre, digamos, sobre la exposición y sobre el trabajo que realizaron. Y además, bueno, esa oportunidad de conocerse, ¿no?, finalmente, que me parece que bueno, que fue una instancia, digamos, de mucho enriquecimiento. Y entonces volvemos, digamos, como a sintetizar, ¿no?, y a repasar todo esto que estuve conversando un poco con ustedes, y que tiene que ver fuertemente con esta idea de codiseño, ¿no?, que plantea Mancini, que es un autor del campo del diseño, que bueno,
que además personalmente me gusta mucho el abordaje que él propone, y poder pensar, ¿no?, esta idea de codiseño como posibilidad para habilitar situaciones de enseñanza significativas en términos de la formación académica y profesional que esperamos, ¿no?, para nuestros estudiantes. Es decir, instalar la idea de codiseño como un factor estructurante que reconoce, ¿no?, no solo la complejidad que encierran los proyectos de diseño, cuando podemos pensar generar un proyecto de diseño con otros, ¿no?, sino en esa complejidad de crear espacios y entornos en red para entablar una conversación social, ¿no?, en donde hay muchos actores, muchos agentes que desde lugares remotos, desde diferentes disciplinas, desde diferentes campos de acción, aportan ideas y acciones para, digamos, entender de una manera más vasta problemáticas que son complejas, como es la cuestión de género, ¿no? Son problemáticas que son de profundo interés social, ¿no?, que atraviesan todos los territorios, porque son problemáticas que están en Misiones, que están en Santa Fe, que están en Uruguay, ¿no?, y cómo abordarlas desde el propio campo, digamos, disciplinar, ¿no? Es también pensar qué tipos de formación profesional queremos entonces para nuestros estudiantes. Y en ese sentido, la experiencia del taller virtual me parece que se puede entender en términos de un diseño o un codiseño de experiencias para la enseñanza, ¿no?, en donde, bueno, pone en juego la modalidad de taller en el plano virtual, y avanza sobre esta experiencia colaborativa de carácter híbrido, y que abre, ¿no?, una posibilidad de explorar para en definitiva poder pensar este tipo de iniciativas, pero integradas al currículo, ¿no? Cómo curricularizar este tipo de propuestas, que bueno, que en lo personal me parece que son muy enriquecedoras, ¿no?, para la formación académica y profesional, no solo de los estudiantes, sino también de nosotros como docentes. Así que bueno, eso es un poco lo que traje para contarles, y dejo esta placa porque, bueno, por ahí si tienen alguna pregunta, o si por ahí les parece que podemos conversar sobre este tipo de conexiones, o este tipo de entramado, ¿no?, que se forma, bueno, la dejo por las dudas, digamos, a disposición. Gracias, Laura. Bueno, a ver si los profes, hay muchos profes de FADU conectados, ¿alguno quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta por acá, por micrófono o por chat? Es Carlos. También. Sí, buen día, Laura, buen día a todos los presentes. Bueno, yo soy arquitecto y docente de FADU, y me resultó sumamente de interés, ¿no es cierto?, la experiencia contada por Laura y abordada fundamentalmente en el desarrollo de su tesis. Y no, quería más que nada ver, sobre todo planteando que se trató de un escenario, digamos, previo a la pandemia, ¿no es cierto?, en donde todavía, como bien vos habías dicho, todas estas instancias, uso de herramientas, conocimiento de estrategias y abordaje de la problemática en un campo concreto, digamos, no era tal en nuestro país, ¿no es cierto? Si bien uno siempre puede tomar obviamente antecedentes de cursos
cursos virtuales o a distancia o en otros niveles. O sea, esto es como que lo interesante que por ahí planteó un escenario, podríamos decir, hipotético, que luego, bueno, se dio efectivamente en la práctica. Y a partir de eso, la pregunta por ahí que me surge era ver, ahora, luego de transcurrido, ¿no es cierto?, casi 2 años de pandemia, y teniendo en cuenta que en FADU nosotros, al menos en las materias, en los talleres de diseño, tuvimos la oportunidad de una vuelta una vuelta semipresencial, con clases una vez por semana en el segundo cuatrimestre, pero que de todas maneras no fue una situación de hibridación, sino de alternancia, ¿no es cierto?, entre presencialidad y virtualidad. A la luz de eso, y ahora, bueno, tendiendo a normalizarse las cosas, pero en el caso de la FADU en particular, habiendo abierto por parte, ¿no es cierto?, de la gestión la posibilidad de incurrir con distintas alternativas de enseñanza, ya sea presencialidad plena, presencialidad a través de la virtualidad, situaciones de clases o cursado híbrido, o bueno, extendido, ¿no es cierto? Hay muchas instancias que se plantearon y que seguramente también en las otras unidades académicas a lo mejor se propuso. ¿Cómo ves, a partir de esta nueva situación y habiendo transcurrido estos 2 años, cómo ves esto que plantearon y la experiencia que vivieron en la situación previa a la pandemia? Esa era un poco la inquietud y la pregunta. En el caso, digamos, O la específico experiencia, ¿no? claro, del taller virtual DISUR, por eso yo lo manifiesto, que fue muy potente ese carácter anticipatorio que tuvo la propuesta, ¿no? En términos de que un montón de usos, herramientas y estrategias, incluso de estrategias planteadas en la virtualidad, que para la mayoría, la gran mayoría eran nuevas, bueno, de repente estaban ahí poniéndose en juego para generar el taller virtual. Yo creo que, digamos, que eso posibilita, ¿no?, poder pensar otros talleres capitalizando lo que sucedió, incluso, bueno, capitalizando todo lo que uno aprendió en términos de cómo hacer un taller virtual de diseño, ¿no?, que fue algo que se planteó en términos de desafíos en la FADU completa, para todos los talleres que tenemos en la FADU, y me parece que eso se puede seguir potenciando. Me parece que hay ahí, hablando, digamos, un poco, mucha tela para cortar en términos de cómo buscar alternativas para poder fortalecer, ¿no?, este tipo de experiencia. Que en el caso del taller virtual DISUR, esa riqueza de poder generar un espacio de encuentro, ¿no?, entre estudiantes y docentes que son de un montón de lugares, ¿no?, que pertenecen a un montón de carreras y universidades, digamos, nacionales, tanto del país como de alrededor, me parece que es algo que no se puede perder y que hay que seguir fortaleciendo. Bien, gracias. Ale, que tenés la mano levantada. Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo Laura, estás, Ale? bueno, ¿cómo va? Acá, tomando un montón de notas, un montón de notas. Bueno, primero agradecerte tu generosidad de mostrar todo el proceso interpretativo de una situación de enseñanza, que es algo que los profesores necesitamos todos, compartir eso. Creo que es lo potente bueno, de estos espacios y de, bueno, mostrar la cocina de los que estamos interpretando las prácticas de la enseñanza y sobre todo mediadas. Y me quedo ahí con
como con dos cosas recontra fuertes, como para, que lo puse ahí en el chat, para recuperar desde cualquiera de las líneas que trabajamos los profesores, ¿no? Que tenemos distintos campos disciplinares, enfoques, perfiles de formación, y recupero como dos grandes cosas. Por un lado, esta idea de desmontaje tan rico, que es un desmontaje de carácter interpretativo profundo, sobre una propuesta de enseñanza que fue mediada antes de pandemia, al fin, un análisis que no nos hace otorgarle toda la creación a la pandemia y al apuro y a la diligencia, y que tiene esa potencia, ¿no? Yo me anoté por ahí, es una experiencia que permite visibilizar la dimensión fuerte del proceso de virtualización, ¿no? Es todo eso que no vemos en la presencialidad, y me quedo mucho con eso pensando, ¿no? ¿Cuánto de estas dimensiones en las experiencias formativas sucedían antes de pandemia, pero no las visibilizábamos? Y por otro lado, es esta, y creo que esto es lo que aprendo de hoy, y me lo anoto para mis trabajos interpretativos, este ejercicio, ¿no? Primero, de desmontaje de lo que hacemos, de lo que intentamos hacer, pero a la vez de no perderlo, en prepandemia, en el 2020, en el 2021, y pensar en una propuesta de enseñanza que se reconstruye todo el tiempo, que se reconfigura, donde deja de ser el foco, dónde cuelgo los archivos, dónde cuelgo la tarea para que me entregue, o sea, toda a la gestión docente, ¿no? Esa idea de pensar un diseño de nuestras prácticas, independientemente de la belleza del diseño gráfico, de la comunicación visual que han presentado Laura, gente, todos los terrenales, ¿no? En lo que estamos, pero hay mucho de esto que hacemos, y me parece que hay un montón para aprender. En ese sentido, me queda como, y es para otro microtaller, que acá vos mostraste la cocina del diseño, cómo lo fueron viendo, dejaste varias pistas en relación a los estudiantes, pero ¿qué les pasó a los estudiantes al transitar? Y saquemos pandemia, hagamos cuenta que no pasó. ¿Qué notas tenés de ahí? En toda tu presentación, todo el tiempo buscaste potencias y algunas barreras, pero en términos del proceso de aprendizaje, ¿qué notas o qué rasgos tuvieron esas dinámicas con los estudiantes en un espacio de co-creación, de codiseño, de múltiples plataformas? ¿Qué notas tenés por ese lado, digamos? Es como mirarlo desde el otro actor, ¿no? Bueno, es sobre, digamos, dos cuestiones que me parece también importante. Esto del desmontaje, que para mí también es como repotente la palabra, digamos, me la apropié, digamos, viste que uno agarra como ciertas... ayudas interpretativas. Exactamente, porque bueno, eso pasó, digamos, cuando yo estaba, cuando hice la tesis, ¿no? Eso de poder poner el énfasis en la importancia de relatar, ¿no? Prácticas, y a partir de ahí poder teorizar, ¿no? Que eso me parece que está bueno, y que debiéramos de alguna manera como docentes tenerlo constantemente, para poder, digamos, generar mejores y mayores desmontajes, ¿no? Que nos sirvan. Y respecto de la pregunta, bueno, esa fue una cuestión. Yo hice una encuesta a los estudiantes. En la tesis, digamos, en el análisis no focalicé mucho en los estudiantes, sino que me quedé mucho más con las entrevistas de los docentes. No obstante, digamos, ese recorte que hice, que fue porque después me costaba mucho, digamos, poder rastrear los estudiantes para poder entrevistar. Claro, era como medio, ya había sido medio caótico rastrear a los docentes, digamos. Pero más allá de todo, desde, digamos, la encuesta, sí se había notado, digamos, de los estudiantes esa dificultad con lo virtual, por ejemplo, que habíamos preguntado, que le había parecido, que por ejemplo, muchos de ellos era la primera vez que hacían a través de videoconferencia,
entonces como que les había costado adaptarse a eso de escuchar a través de una pantalla, esas cuestiones, digamos, que también sucedieron al principio, digamos, cuando tuvimos que embarcarnos en la virtualidad. Pero más allá de eso, sí me parece que la experiencia en sí fue muy rica, y eso se nota, que es por ahí lo que tenemos nosotros en las disciplinas proyectuales, que se nota en el resultado de los proyectos que hicieron, que la verdad son increíbles. O sea, el desarrollo de poder uno como docente tener, digamos, poder dimensionar que en el lapso de 4 encuentros, ¿no? Donde o sea, tuvimos 4 encuentros intensivos, y esos 4 encuentros fueron suficientes para que estos estudiantes puedan no solamente diseñar una postal, sino después basar en una postal asignada un desarrollo completo de proyecto, que incluso, digamos, o sea, con las diferencias que hay, pero por ahí, en términos de enseñanza, uno piensa el desarrollo de un proyecto de diseño, no sé, a nivel cuatrimestral, ¿no? Es como que se toma ese tiempo. Y en este caso, bueno, creo, ahí está Analía, creo está Mechi, que ellos estuvieron presentes en el Congreso Verado, que estuvieron presentes, digamos, que me mandaran los videitos y demás para que yo pueda analizar un par de cosas, pero bueno, ellos lo vivieron en primera persona, el hecho de que el objetivo de intercambio y de aprendizaje de una práctica de diseño mediada y colaborativa fue, digamos, fue exitosa, digamos, en términos de que se logró poder hacer, y me parece que para los estudiantes fue importante. Buenísimo. Bueno, gracias. Debe haber mucha cosa interesante ahí también, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con Ivana también, que tenía la mano levantada. Lo dejé en el chat, pero bueno, rescatar esto de la para que experiencia. ajá. ¿Se No escucha? vi el chat. Dale, si te escucho. No, digamos, me quedo pensando en esto de poder traspolar esto de la virtualidad y la experiencia que tuviste y que contaste ahora a las prácticas presenciales, y no perder esto que vos decís, digamos, del ejercicio de repensar lo que vamos haciendo y ir modificándolo en función de la presencialidad también, digamos, y que no se pierda toda esta experiencia. Pero bueno, desde mi humilde reciente incorporación como docente. No, pero está bueno lo que decís, Ivana, porque también es ese hecho, digamos, de por ahí ahora es como volvemos a la presencialidad, y la idea, digamos, o al menos intentar no volver a lo mismo, ¿no? Sino decir, bueno, ¿qué sacamos, qué rescatamos, qué capitalizamos de haber transitado, aunque sea de manera obligada, pero eso nos dejó un montón de aprendizaje, y que está bueno, digamos, poder ponerlo en articulación, digamos, con lo que, bueno, lo que fue, digamos, la mayor parte, digamos, de nuestra trayectoria como docente, que fue en la presencialidad. Creo que ahora tenemos más herramientas para poder pensar, bueno, cómo queremos, ¿no? Trabajar a futuro, ¿no? Que es un poco también, son esas preguntas que por ahí surgen, bueno, uno, no sé, hasta en los diarios, ¿no? La educación del futuro, bueno, aparecen todas esas cuestiones, ¿no? En donde o sea, hay que pensarlas seriamente, ¿no? Empezar a pensarlas seriamente, y me parece que, bueno, que indagar sobre cuestiones así puede colaborar. Claro, la educación del futuro no nos viene dada, hay que diseñarla, ese es el problema. Sí, y bueno, claro, tal cual. Vienen hay con que esas sentarse. como recetas o cuestiones Sí. que parecen muy sencillas, o digamos que en el fondo por ahí son en realidad la venta de una plataforma, ¿no? Y en realidad no es eso lo que buscamos. Bien, retomo un par de
participaciones en el chat que están vinculadas, una es de Julia Bernick. Dice que se queda pensando en la cuestión y la problemática de la circulación de la palabra y qué debería optimizarse para que exista genuina circulación de la palabra. Y después también en el mismo sentido, Lucía Cueto decía, preguntaba cómo complementar o potenciar aquella polifonía y alimentar con la virtualidad la presencialidad. Esperá que voy por parte. Bueno, lo que plantea Julia es como, no tengo una respuesta, digamos, ¿no? Es como, es el gran desafío, ¿no? Qué linda esa respuesta, me encanta. Claro, claro, sí, me encantaría tenerla, pero no, digamos. No, Julia en realidad te está pidiendo letra para el taller que viene de la semana que viene, que es esta. Esa sería la explicación. No, pero no te quería poner en aprieto. Aprovechemos que la Son tenemos preguntas muda. para pensar. Claro, aprovechemos que está muda. Pobre Julia tiene problemas de conectividad. Bueno, Este, no, me parece, digamos, como, no, francamente no tengo una respuesta, digamos, para eso, o sea, no sé, y ojalá lo supiese, y bueno, se resolvería gran parte de estos problemas que por ahí tenemos, ¿no? En poder por ahí llegar a los estudiantes o poder, digamos, generar ese espacio como para generar buenos debates o intercambios que no siempre sucede. Creo que es, digamos, que siempre es un poco de todo, que no hay una respuesta general, porque también siempre depende del grupo de estudiantes que toque, depende, digamos, de cómo relacionarse con ellos, depende por ahí de los disparadores o de esas preguntas que activan a poder invitar a que bueno, a generar una conversación, ¿no? Con ellos, pero no, francamente no tengo, digamos, como una respuesta sólida, digamos, a decir cómo lo podemos hacer. Me parece que, bueno, que hay que probar y a ver qué sucede y que no, dependiendo del grupo también que toque, ¿no? Que eso es un poco lo que nos pasa. Ahí acota acota Julia, que me suena un teléfono, mil disculpas acá. Que es una preocupación enorme y requiere decisiones profundas, modificaciones. Yo estaba pensando también que muchas veces muchas estrategias se nos ocurren cuando estamos ahí en el hacer, digamos, puntualmente. Y después de esas experiencias las podemos resignificar con un análisis, digamos, retrospectiva, digamos, pero es muy difícil contestar en abstracto, digamos. Pero, sí, bueno. Tal cual. Yo, por ejemplo, el año pasado había uno de los grupos, ¿no? Yo soy docente en taller de diseño, un grupo que tenía muchas dificultades para resolver su proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento, así como dice Flor, en ese momento dije, bueno, a ver si entre todos podemos, ¿no? Aportar para que estas chicas, ¿no? Estas compañeras, puedan ver la manera de encontrarle la vuelta a lo que debían hacer. Y por ejemplo, en esa situación fue increíble cómo apareció como una cuestión solidaria que abrió el juego, ¿no? a la palabra, ¿no? Porque entonces empezaron cada uno a decir, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no pruebas esto? Y yo tengo esto, y qué sé yo. Y ahí recién pudimos como romper el hielo. Pero sí, coincido, digamos, en que son como cuestiones puntuales que van surgiendo también con el tipo de grupo que uno tiene. Sí, no funcionan para todas las cursadas lo mismo. Por eso decíamos, no hay receta. Bueno, ahí tenés un montón de mensajes de agradecimientos y de felicitaciones en el chat. Muchísimas gracias. De los colegas. Después los podemos compartir. Dale. Si hay alguien más que quiera participar, me parece que podemos ir redondeando ya. No, nos llevamos la marca de tu taller ahí, nos quedó. Sale remera, pin. Sí. Bueno, sí. Estuve justo porque
conversé un poco sobre este taller con Pame Mata, que anda por ahí, y que le agradezco que me haya escuchado por ahí con algunas cosas, al igual que Mechi, y a ella le comenté, le digo, estoy queriendo darle una vuelta de rosca y estoy enredada como un ovillo, y bueno, y después empecé, digamos, como a ver un poco el diagrama para ver si podía llegar a algo que también les aporte. Bueno, muchas gracias Acá por estamos hacerla. fascinadas La con verdad tu es esquema de que- visualización de datos, Lauri. Exacto. Y la verdad es que como preguntas tengo miles, pero como ser parte del equipo del Taller ISUR y haberte escuchado es como demasiado trampa. No te puedo hacer ninguna pregunta en el taller, te lo hago después afuera. Dale, genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos vos y por todas. tomarte el trabajo de revisar y producir algo nuevo. Estamos abriendo, digamos, las voces, que vengan profes que estuvieron trabajando en estos temas con respecto a las mediaciones tecnológicas para la enseñanza, y la verdad que está bueno recuperar una experiencia pre-pandemia, que era lo que Ujú. te comentábamos todos, y que nos da otra luz, digamos, sobre las adecuaciones que estuvimos haciendo en época de pandemia y sobre lo que tenemos que pensar ahora con las instancias de hibridación que se nos propone. Gracias, Laura, en serio, por sumarte. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas Bueno, gracias. saludos a todos los asistentes. Nos encontramos la semana que viene con la profesora Julia Bernick, que va a estar hablando también en el espacio del miércoles a las 9 de la mañana sobre, a ver, vamos a nombrarlo bien, sobre nuestras clases universitarias, criterios, proyecciones y posibilidades. Qué bueno. Hasta luego. Chao, Bueno. muchísimas Chau, gracias. chau. Hasta luego.